Ya estamos. Buenos días, Federico Berrueto. ¿Cómo está usted, caballero? Me da mucho gusto saludarte y por tu amable conducto saludo a nuestro auditorio. Me da mucho gusto saludarte igual, Federico. Fíjate que una persona como tú que tiene tanta experiencia en la vida política del país y que hace muchas mediciones de muchas cosas, creo que debes tener muy claro lo que la semana previa al informe, que estaba bastante complicada y con muchos temas ahí relevantes, que creo que el que más metió ruido fue el de la Cámara de Diputados. Y lo que pasa posteriormente al informe del presidente. ¿Qué análisis haces tú de esos dos momentos, Federico? Bueno, mira, en primer término, el informe pues fue muy al estilo de lo que ha sido la comunicación del presidente López Obrador, positivo, proactivo, con desdén a las cifras que no le son favorables, con un desapego a la realidad y a los datos. Y bueno, ha sido un estilo que debemos reconocerle, pues le ha dado resultado, porque pues más de la mitad de los encuestados, en el trabajo que nosotros hemos hecho de investigación, el presidente habla que el 70%, bueno, no conozco un estudio que tenga ese valor del 70%, casi todos estamos variando. El más alto que yo he visto es 59%, el más bajo 52%, pero vamos a decir que es suficiente porque es un Oye, porcentaje, sí, cómo no, pero se atreve sí. además a decir que hay una encuesta en el mundo y que él es el segundo mejor evaluado de los presidentes. Pues sí, es posible y aquí la pregunta es quién es el primer, el presidente que le gana y a lo mejor, pues si lo que estamos midiendo es popularidad, a lo mejor el presidente de Rusia, Putin, tiene mejores números que López Obrador, pero no, yo creo que hay una confusión, obviamente el presidente la utiliza porque le favorece, Claro. pero decir que un buen presidente es un presidente popular. No creo yo que sea ese el criterio para juzgar, sobre todo porque la popularidad es circunstancial, es temporal, y un presidente que sea popular, pues fundamentalmente a lo que alude no son a los resultados, sino más que todo a su capacidad de comunicación, y en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador es un extraordinario comunicador. Usa el lenguaje que la gente entiende, usa figuras que la gente entiende y está en los temas que mueven a la gente, fundamentalmente la lucha contra la corrupción. Pero bueno, una cosa es la comunicación y otra cosa son los resultados. Claro. Y eso es precisamente el problema que tenemos en el informe de gobierno, donde pues las palabras del presidente van por un lado y la realidad va por otro lado, en detrimento, digamos, de lo que ha sido el gobierno del presidente López Obrador. Y esto también, bueno, pues nos lleva a algo que aparentó ser un problema más grave de lo que finalmente fue, y era el desentendimiento del partido gobernante, es decir, Morena, Sí. de la ley y del compromiso de que la tercera fuerza política le correspondía el tercer año de la presidencia de la Cámara de Diputados y que el PRI había propuesto a Dulce María Sauri, una política yucateca, exgobernadora, con extraordinarias credenciales. Y por parte de, bueno, los que intentaron descarrilar al PRI y a Dulce María, fundamentalmente fue Fernando Fernández Noroña, Sí. un político muy polémico, muy controvertido, muy grosero, muy hostil, muy golpeador. Y bueno, pues la Cámara, como tienes que gobernarla con pluralidad, pues no el perfil de Fernández Noroña, pues no era el más adecuado, incluso que quiero pensar que así lo veían sus propios correligionarios de la Cuarta T. Y esto a lo que llevó es a que Mario Delgado, que está disputando la presidencia o la dirigencia de Morena, Claro. pues para no, digamos, para no generar un desencuentro entre la polarización que había al interior de Morena, de apoyar o no al PRI y a su propuesta de Dulce María, se abstuvo. Y al abstenerse él se abstuvieron muchos y con eso no se logró en la primera vuelta o en el primer intento, no se logró la mayoría calificada para designar la mesa directiva. Afortunadamente, el presidente emitió una opinión muy sensata, muy razonable,
en términos de legalidad y de cumplir los compromisos asumidos, y esto a lo que llevó es que los diputados de Morena, ahí sí ya en una postura mayoritaria, con suficientes números para poder aprobar una mesa directiva en la cual el PRI y específicamente Dulce María Sauri Riancho sería la presidenta de la Cámara de Diputados, y quien es presidente de la Cámara es presidente del Congreso. Claro. La presidenta del Congreso es Dulce María Sauri. Y el ambiente posterior al informe, eso salió medianamente bien. Sí. Dio una imagen de que, bueno, había al final que ser pues un poquito más conciliador, ¿no? Porque vas a necesitar un buen número de votos, aunque el PRI tenga pocos y no signifiquen prácticamente nada hoy Sí. en la Cámara, pues sí necesitas de una manera que no se vayan a liar con otros en un bloque, hacer compromisos con ellos, ¿no? Que realmente creo que en este caso Morena lo que más arriesgaba es que era el posicionamiento de Fernández Doroña, lo que hacía era pues no solamente hacer más atrás a la oposición, que de por sí ya está muy marginada en la Cámara de Diputados, sino dividir a Morena, que lo que quieren, yo creo que en este momento es pues terminar la legislatura sin tanto tropiezo, viendo que viene una elección en el 21 muy complicada, ¿no? Así es. Y bueno, la verdad sea dicha es que los partidos, por razones de calendario electoral y el mismo gobierno, los gobiernos, quiero pensar, o sea, también los gobiernos locales y municipales, pues se mueven ahora con la mira, con la vista en la próxima elección del 21, ¿no? Recordemos que 15 estados van a tener elecciones de gobernador, va a haber elecciones de diputados federales, y en muchos estados vamos a tener, casi en la abrumadora mayoría de los estados vamos a tener elecciones de presidentes municipales o de diputados locales. Entonces, sí hay un cálculo que ahora atiende a este objetivo electoral, como también ha sido el hecho de que el presidente convoque a una consulta para juzgar a los expresidentes. Y esto pues tiene horrorizada la comunidad jurídica del país. Primera razón, porque la ley no se vota, la ley se aplica. Así es. Y basta que un ciudadano se presente ante el Ministerio Público si tiene elementos para poder denunciar la presunta responsabilidad penal de cualquier persona, incluyendo de un expresidente, exgobernador, y con ello pues la Fiscalía valora pruebas, valora dichos y puede dar lugar al inicio del proceso penal. Pero para eso no se necesita una consulta. Incluso si la consulta se hiciere, que es muy difícil que se dé porque la Corte no va a poder, si tiene un criterio estrictamente jurídico, no va a poder dar el visto bueno a la consulta. Pero suponiendo que hubiera consulta y suponiendo, muy probable, que la gente votara para juzgar a los expresidentes, si no hay elementos en manos de la Fiscalía General de la República, pues no va a poder actuar. O sea, no es un tema de consulta, ese es el problema. La consulta es ociosa, pero es ociosa desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista mediático o político, que es justamente lo que el presidente quiere, que la consulta se haga al mismo tiempo de la elección intermedia, aunque la Constitución dice que debe ser en agosto. Pero bueno, así se las gasta el presidente López Obrador, con el desdén a la ley, y pues eventualmente pues le pega, porque han sido muy acomodaticios, no tanto la Corte, pero sí muchos de los órganos legales, y como tal pues puede darse el caso de que le den la razón, pero metería en un problema brutal a la Corte y en un momento posterior a la Fiscalía General de la República. Oye, Federico, ¿y tú no consideras o no lo ves como una trampa? ¿Esta consulta no será una trampa para exhibir al INE y exhibir a la Corte, que prácticamente, digo, esto tendrían que estar listo antes del 15 de septiembre, según dice la ley, y creo que no tendrían tiempo para armar nada? Imagínate, Bueno, armar 2 millones de... los términos más o menos son como lo siguiente. Ajá, Una vez que ya está formalizada la solicitud, que son 3 días,
o porque el presidente lo pide, o porque el 30% de los legisladores de cualquiera de las cámaras Sí, lo solicita, o porque hay 2 millones, o bueno, más bien el 2% del padrón o del tres por padrón. ciento. Ajá. Y esto es una cantidad monumental, aunque sea un porcentaje pequeño, pero estamos hablando de millones de personas. Sí, Cualquiera de esas 3 vías se debe resolver en un término inmediato. Si es la masiva, el INE tiene que calificar, evitar duplicidades, para eso tiene el término de un mes. Y claro. luego esto pasa a la Corte. La Corte también tiene un término de un mes para valorar y decidir y acordar si hay lugar o no a la consulta, o incluso si la pregunta está bien formulada. Claro. Entonces, y de ahí, bueno, ya pasa al INE. Yo creo que no es tanto el apremio, sino que aquí hay una cosa que es la más relevante. La van a realizar el mismo día de la elección, a pesar de que la Constitución diga que es el primer domingo de agosto. La elección, recordemos que va a ser el primer domingo de junio. De junio, claro. Entonces, si va a ser en agosto, bueno, no se vuelve un tema de tiempo, sino más bien de presupuesto, De presupuesto. porque tendría que prepararse todo el país para proceder a esta consulta, y eso pues estás hablando de un gasto altísimo, y el presidente quiere que no se gasten, pero quiere consulta. Por eso el presidente está proponiendo que se haga al mismo tiempo. Pero eso es una trampa, como tú bien lo señalas, es una trampa, porque saca de base a lo que es la oposición, porque son los presidentes, unos pertenecen al PAN, otros pertenecen al PRI, y hay una pretensión claramente, pero fíjate las ironías. Se estaría juzgando implícitamente en esa consulta a Ernesto Zedillo. Y el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud convoca a las figuras políticas más prestigiadas en el mundo, invita al presidente Zedillo, la Organización Mundial de Salud, para integrar un panel independiente que pueda juzgar el desempeño de los gobiernos Wow. en materia de la pandemia. Entonces, es decir, mientras nosotros estamos acuchilladas, desgastándonos, en una pretensión de claro oportunismo político, desgastar a nuestras figuras políticas, que sin duda Ernesto Zedillo a nivel mundial es una figura política, De pues lo prestigio, que sí. estamos viendo nos estamos viendo muy, muy, muy mal. Y ahí el presidente, pues la verdad es que está actuando como lo ha hecho desde el principio, con mucha frivolidad, con muy poco sentido de lo que es el país en su pluralidad, con poco sentido de jefe de Estado, y en una franca actitud de oportunismo político. Ah, caray, pues, qué país nos ha tocado vivir? Federico, tú, que hemos estado metidos en esto, yo al menos los últimos 38 años de mi vida que me ha tocado ver todo el devenir histórico, político de este país, y los cambios de gobierno, los cambios de ruta, qué cosa, lo más seguro de este derrotero que estamos siguiendo hoy es que el destino es incierto, es lo único que puedo decir. Pues mira, para unos es incierto, para otros es muy negativo, y toman los datos de la economía, de la inseguridad, Claro. etcétera. Pero lo que aquí hay un tema, y creo que aludes muy bien cuando dices tú qué país estamos viviendo. Eh, Mira, un mal gobernante puede llegar al poder. Veamos el caso de Donald Trump, Claro. o de Bolsonaro. Boris Johnson en Inglaterra, Ajá. o sea, o Bolsonaro. O sea, la democracia puede, por la misma lógica de la democracia, ¿verdad?, puede llevar a un presidente que no tenga las prendas, pues a un político que no tenga las prendas a la condición de jefe de gobierno. Es un riesgo que cualquier democracia tiene. Lo que toda democracia también tiene es una capacidad de contención, para que, llegando una persona con limitaciones, pueda dar lo mejor de sí mismo para gobernar bien, y que entren en juego todos los elementos que involucra la democracia para que el abuso del poder sea contenido. Lo que estamos viendo ahora en México es que eso no está ocurriendo, y que el presidente se va por la libre, y que los factores de contención, bien sea la oposición formal o los factores de poder,
pues todos son acomodaticios o están muy débiles, y lo que están dejando pues es que el país vaya a la deriva y que el presidente no tenga esta aportación del contrapeso para que él dé lo mejor de sí mismo, o para que los graves errores que está cometiendo pues sean señalados o eventualmente corregidos. No está ocurriendo, y con esto a lo que quiero llegar es que no es un juicio nada más al presidente, es un juicio al país en su conjunto, y creo que esta época la vamos a juzgar históricamente en términos muy negativos, no nada más por los deslices del presidente López Obrador, sino por la incapacidad de la sociedad para contenerlos. ¿Qué cosa? En fin, Federico, te agradezco mucho tu gentileza y sobre todo tu claridad de pensamiento. Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto, y un saludo a nuestro auditorio. Un abrazo, Federico. Un abrazo.